Buenos días, jóvenes, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Tardes, profesor. Buenos días con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿verdad? No, ya son tardes ya. Perdón, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Vamos a tener una clase de química orgánica. Vamos a ver. Ahí está. Buenas tardes, jóvenes. Ya. El tema que vamos a desarrollar hoy día es la primera parte de química, que es química orgánica, ¿no? ¿A qué se refiere con química orgánica principalmente? Química orgánica es parte de la química, ¿no? Nosotros sabemos que la química se divide en varias ramas, y una de las dos ramas más importantes dentro de lo que es la química es inorgánica y orgánica. El tema que vamos a tocar ahora es química orgánica y sus conceptos, cómo surge la química orgánica, ¿no? Desde dónde se inicia, ¿no? El estudio de los compuestos de este tipo, ¿no? Orgánicos. Entonces nosotros vamos a ver un ratito, ya está. Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Química orgánica, el tema, ¿ya? Ahora, la química orgánica, ¿cómo surge, no? Antiguamente se pensaba, ¿no?, que los compuestos orgánicos provenían de los seres vivos, tanto animales como vegetales. Es así como surge, pues, el concepto de química orgánica. ¿De dónde sale el término orgánico? Sale de órganos. Entonces nosotros decimos, pues, ¿no?, que solamente los seres vivos poseen órganos, ¿no? Entonces es así como surge el concepto de química orgánica. La química orgánica se decía que estudiaba las sustancias, ¿no?, provenientes de los seres que tienen órganos, o sea, tanto animales como vegetales, y es así como surge el concepto de química orgánica. ¿Quién propone este concepto? Pues Berzelius, ¿no? Introduce el concepto de lo que es química orgánica en una teoría que la llamó la teoría vitalista, ¿no? ¿Qué decía Berzelius? Decía, pues, que los compuestos orgánicos, ¿no?, los compuestos orgánicos provenían de los seres vivos, ¿no? Sostenía que solo los organismos vivos, animales y vegetales, podían formar compuestos orgánicos, ¿no? Todos los seres vivos, animales, vegetales, hasta nosotros mismos que pertenecemos al reino animal, ¿no? Ahora, pero en 1828 un científico llamado Wöhler, ¿no?, derrumba toda esta teoría. ¿Qué hace Wöhler? No, este científico Wöhler obtuvo el primer compuesto orgánico de forma sintética, o sea, artificial. ¿Cómo hizo? Agarró una sustancia inorgánica, ¿no?, y obtuvo una sustancia orgánica. ¿Qué hizo? Tomó el cianato de amonio, que es un compuesto inorgánico, NH4CNO o OCN, lo hirvió en agua a una temperatura de 60 grados Celsius y obtuvo el NH2CONH2, compuesto llamado, ¿qué cosa? Urea, un compuesto orgánico. Se pensaba que la urea, ¿dónde se encuentra la urea? En la orina de los animales. Se pensaba que la urea solamente era producto de un ser vivo, en este caso de un animal, ¿no? También conocido químicamente con el nombre de carbodiamida. ¿Ya? Y la urea se dice, pues, que nosotros excretamos, ¿no?, en un día 30 gramos de urea, ¿no?, diariamente, ¿no? Diariamente es la cantidad que se excreta, ¿no?, aproximadamente, ¿no?, en un día, 30 gramos de urea. ¿Dónde se encuentra? En la orina, pues, ¿no? Y se pensaba que la urea, pues, era una sustancia, ¿qué cosa? Que provenía de los seres vivos. Y se pensaba que solamente los seres vivos lo podían producir, pero Wöhler pudo sintetizarla, o sea, desarrollarla en el laboratorio, ¿no? Y entonces es así como se cambia todo el concepto de química orgánica. Ya no era, pues, no la ciencia que se encargaba de estudiar, ¿no?, la sustancia proveniente de los seres vivos, sino que era una ciencia que se encargaba de estudiar a todos aquellos compuestos, o la mayoría de compuestos que poseen carbono, ¿no? ¿Por qué? Porque se determinó que todo compuesto orgánico siempre iba a tener carbono. Le podría faltar cualquier elemento, pero nunca le va a faltar el carbono. Es así como surge, pues, ¿no?,
el concepto de la química orgánica. Es una rama de la química que se encarga de estudiar las propiedades y transformaciones de los compuestos naturales y sintéticos que contienen carbono en su estructura molecular, ¿no? En sus moléculas. Es así como surge pues, el concepto de química orgánica. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar, por ejemplo, en esta estructura llamada glucosa, ¿no? Parte de nuestros organismos, ¿no? ¿No? La glucosa también lo podemos encontrar formando, ¿qué cosa? La llamada sacarosa, que es el azúcar, ¿no? Que proviene de la caña, ¿no? El azúcar. También lo podemos encontrar, ¿dónde? En el caroteno. El caroteno es una sustancia que le da color a muchos vegetales, ¿no? En este caso, este color rojo y naranja que tiene, ¿no? También lo podemos encontrar en la grasa que es una estructura bastante compleja, ¿no? Que están formados por cientos de átomos, ¿no? Es un compuesto, ¿no? Que en este caso contiene carbono, la grasa. También lo podemos tener en sustancias sintéticas que se elaboran en los laboratorios en base a reacciones químicas, ¿no? Orgánicas, de síntesis orgánica. En este caso podemos tener el teflón. El teflón, pues, es una sustancia que se usa para colocarlo en las sartenes, o sea, como antiadherente, ¿no? El teflón, ¿no? Es un compuesto orgánico. Y hasta lo podemos encontrar en nuestra misma estructura, que es el ADN, ¿no? El ADN está formado por una gran cantidad de átomos de carbono. Entonces, es así como surge el nuevo concepto de química orgánica, ¿no? Se encarga de estudiar las propiedades y las transformaciones de los compuestos naturales y sintéticos, o sea, artificiales, que contienen carbono en su molécula. No solamente los compuestos orgánicos pueden ser naturales, también pueden ser sintéticos, o sea, elaborados por síntesis orgánica en un laboratorio. Ya, ahora, ¿cuáles son las características, ¿no? De los compuestos orgánicos? ¿Cuáles son? Primera característica, están formados principalmente por 4 elementos. Estos elementos son llamados organógenos. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero además poseen otros, ¿no? Como el sodio, el calcio, el azufre, fósforo, cloro, etcétera, en pequeñas cantidades o proporciones, ¿no? Pero los 4 elementos son los principales. Muchos creen que los compuestos orgánicos solamente pueden estar formados por estos 4 elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. No, también tienen otros elementos en su estructura, pero en pequeñísimas proporciones, ¿no? Ahora, pero no todos los compuestos orgánicos tienen los 4 elementos a la vez. Pueden tener 2 elementos, pueden tener 3 elementos o hasta pueden tener los 4 elementos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un compuesto que tenga solamente carbono e hidrógeno, o un compuesto que tenga qué cosa, carbono, hidrógeno y qué cosa, oxígeno, o un compuesto que tenga qué cosa, carbono, hidrógeno, qué cosa, oxígeno y nitrógeno, ¿no? O sea, podemos tener con 2 elementos, con los 3 elementos o hasta con los 4 elementos, ¿no? Pero no quiere decir que todos los compuestos orgánicos siempre van a tener los 4 elementos a la vez, no. Puede tener 2, 3 o hasta 4, ¿ya? Y hay algunos compuestos que en este caso poseen carbono. Hay compuestos en este caso que son cíclicos, ¿no? Los compuestos de estructura cerrada que tienen qué cosa en su estructura ya no solamente carbono, sino otro elemento como el oxígeno, ¿no? ¿Ya? Tienen oxígeno en su estructura. Hasta pueden tener, no oxígeno, sino pueden tener hasta nitrógeno, ¿no? Y hasta azufre en su estructura. ¿Estamos? Y estos son compuestos orgánicos. Ya, ahora, otra de las características, ¿no? Es que, vamos a ver acá los 4 elementos tan importantes, ¿no? El famoso, ¿qué cosa? Chon, ¿no? Ahora, otra de las características es que su principal enlace es el covalente, o sea, comparten electrones. O sea, cuando el carbono se une mediante enlaces covalentes, ¿no? Con otros elementos. ¿Por qué? Porque estos 3 elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, son elementos no metálicos, por lo tanto, su enlace va a ser covalente, ¿no? Entonces el carbono cuando se une con el hidrógeno lo hace mediante la compartición de electrones. O sea, estos 2 electrones lo usa el hidrógeno y también lo usa el carbono. Y estos 2 electrones ambos lo están usando, tanto el hidrógeno como el carbono. O sea, lo están compartiendo para ser estructuras estables, ¿no? Entonces yo tendría acá el CH4, ¿no? Este es el compuesto más sencillo de los compuestos orgánicos, ¿no? Que está formado por un carbono y 4 hidrógenos, ¿no? Esta es su estructura espacial, ¿no? Así es como se presenta en el espacio, ¿no? Como un tetraedro, ¿no? Más o menos esa estructura de tetraédrica lo propuso un científico llamado Kekulé, ¿no? ¿No? Propuso la estructura tetraédrica, ¿no? Del carbono. El carbono tiene una estructura tetraédrica, ¿no? Así. Eso lo propuso Kekulé, ¿no?
Ya, bueno, ya más adelante vamos a ver todas esas características, ¿no? 3. Otra de las características que poseen los compuestos orgánicos es que la mayoría son insolubles en agua. O sea, no se disuelven en el agua. La mayoría, no todos, la mayoría, por eso dice la mayoría. O sea, el agua es un solvente polar, pero solubles en solventes orgánicos, como por ejemplo el benceno, la acetona, alcohol etílico, éter, esos son solventes orgánicos, ¿no? Se usa pues en la industria farmacéutica, ¿no? El benceno, ¿no? Para disolver muchas sustancias orgánicas, ¿no? Que se encuentran, ¿no? En la acetona, ¿no? Tenemos pues, ¿no? En la industria del plástico, etcétera, ¿no? Son solventes orgánicos, ¿ya? No se disuelven en agua. ¿Hay algunos que se disuelven? Sí, pero la mayoría no se disuelve. Por ejemplo, el azúcar es un compuesto orgánico que se disuelve en el agua. El alcohol es un compuesto orgánico que se disuelve en el agua. Pero no es tan soluble, es poco soluble, ¿no? No es como los compuestos inorgánicos que son muy solubles, ¿ya? Por eso que cuando tú vas a endulzar algo le tienes que echar varias cucharadas, pero cuando tú vas a salar, que es un compuesto inorgánico, algo le echas solamente una pizquita de sal y ya se disuelve, ¿no? Pero para endulzar algo le tienes que echar 1 o 2 cucharadas, ¿no? Para endulzar algo. Ya, estos compuestos son combustibles, o sea, generan reacciones de combustión completa e incompleta, o sea, pueden inflamarse, arder, generar energía mediante el fuego y el calor, porque son combustibles. Por ejemplo, nosotros podemos tener, ¿no? La reacción de combustión completa del gas propano. El gas propano es el gas que se usa en las cocinas, ¿no? Ese gas que ustedes tienen en las cocinas, ¿no? Que es lo que genera la cocción, ¿no? De sus alimentos debido al calor que se genera, es el gas propano. Ahora, el gas propano, por supuesto, no va a reaccionar con el oxígeno del aire. Tú le das una pequeña cantidad, una chispita nada más, y el propano, que es el C3H8, reacciona con el oxígeno del aire, formando qué cosa, dióxido de carbono y agua, pero en forma de gas. El agua sale en forma de vapor, o sea, en forma de gas, ¿no? Eso se genera en las cocinas a gas, ¿no? ¿Ya? O sea, son combustibles, ¿no? Los compuestos orgánicos, todos, ¿ah? Todos son combustibles. Otra de las características, 5, es que se descomponen a temperaturas relativamente bajas. ¿Qué quiere decir? Son termolábiles. No necesitan altas temperaturas para descomponerse. Por ejemplo, el azúcar, ¿no? Tú le das calor y el azúcar se descompone, se derrite, ¿no? A una temperatura determinada, ¿no? Le siguen dando más calor, el azúcar puede hasta cristalizarse, ¿no? O simplemente puede descomponerse totalmente, ¿no? ¿No? Entonces el azúcar derretida, ¿no? Es termolábil, ¿no? Los compuestos orgánicos son termolábiles, se descomponen a bajas temperaturas, no como los compuestos inorgánicos, ¿no? La sal, para derretirse la sal, tienes que darle una temperatura de 800 grados. El azúcar algo, un promedio de 100 grados, ¿no? Algo 100 y un poco más, ¿no? Pero los compuestos inorgánicos sí, se derriten a temperaturas muy elevadas, ¿no? La mayoría. Sus puntos de fusión y ebullición son relativamente bajos, ¿no? Entonces, si se derriten a temperaturas bajas, entonces sus puntos de fusión y ebullición, o sea, cuando se derriten, cuando hierven, son bajos, ¿no? Por ejemplo, la gasolina, que está formado por octano, su punto de congelación, o sea, de fusión es menos 27 grados Celsius, o sea, 27 grados bajo cero. Y su punto de ebullición es 126 grados Celsius, ¿no? Por ejemplo, el alcohol isopropílico, ¿no? Es el alcohol que se usa para limpiar los discos, ¿no? De sus celulares, ¿no? Para evitar qué cosa, que no se vaya a mojar, porque el alcohol isopropílico es bastante volátil, porque su punto de fusión, ¿no? Es 89 y su punto de ebullición es 82,5 grados Celsius, ¿no? O sea, tiene una baja temperatura de ebullición, no como el agua que hierve a 100 grados, ¿no? Ahora tú dirás, pero 126 del octano es alto. No, es alto para nosotros, pero es bajo para los compuestos inorgánicos, o sea, comparándolo con los compuestos inorgánicos, no con nuestra estructura, que nosotros somos seres orgánicos, ¿no? Ya. Otra de las características es que generalmente poseen menor densidad que el agua. O sea, la mayoría son menos densos que el agua, o sea, flotan en el agua, ¿no? Por eso que el plástico, ¿no? La grasa, todo eso flota generalmente en el agua, porque son menos densos, ¿no? Por ejemplo, agua, la gasolina también, ¿no? El petróleo también es menos denso que el agua y flota en el agua, ¿no? Y como no se disuelve en el agua, se ve un límite que los separa, ¿no? La gasolina, ¿no? En este caso, el petróleo, ¿no? Son menos densos que el agua, ¿no? Ya. Poseen isomería. Es una de las características que solamente lo poseen los compuestos orgánicos, la isomería. Los compuestos inorgánicos no poseen esta propiedad. Esta propiedad es la que caracteriza muy bien a los compuestos orgánicos, ¿no? La isomería.
O sea, son compuestos, ¿no? Son varios compuestos con diferentes estructuras, con diferentes propiedades, pero con una misma fórmula global o molecular, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener el dimetiléter, que es C3H, ¿no? CH3O, CH3, es un éter, ¿no? Es un compuesto orgánico, ¿ya? Que se usa como solvente. Y otro que es el alcohol etílico, ¿no? El etanol, CH3, CH2OH, que nosotros lo usamos, ¿no? Como medicina o también a veces en pequeñas proporciones se usa como el licor, ¿no? Un porcentaje de 5% hasta 15%, 20%. Pero ya si el porcentaje ya está a 70%, 90%, ya tenemos alcohol medicinal y tú no puedes tomar ese alcohol, no te mueres, pues no te intoxicas. ¿No? Solamente el cuerpo resiste pequeñas proporciones de alcohol, ¿no? No tan altas, ¿no? El alcohol etílico, ¿no? El etanol, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí, ¿no? Son dos compuestos totalmente diferentes. Los dos son solventes. Tú puedes tomar pequeñas cantidades de alcohol, pero no puedes tomar éter, pues te mueres, ¿no? El éter es un solvente orgánico muy fuerte, es un veneno, ¿no? Tóxico. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Sus propiedades son diferentes, su estructura también, CH3 o CH3. En cambio acá, CH3, CH2 o H. Pero ellos dos tienen algo en común, su fórmula global. ¿Cuántos carbonos tiene? 2. ¿Cuántos carbonos tiene? 2. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3 y 3, 6. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3 y 2 y 1, 6. ¿Cuántos oxígenos? 1. ¿Cuántos oxígenos? 1. O sea, tienen la misma fórmula agrupada, C2H6O. Y a esta característica o propiedad de los compuestos orgánicos, que es lo que logra reconocer a los compuestos orgánicos, es la isomería. Entonces la isomería es cuando tú tienes dos o más compuestos, puedes tener 1000 compuestos totalmente diferentes en sus estructuras y como consiguiente en sus propiedades. Pero esos 1000 compuestos van a tener la misma fórmula global. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos la llamada isomería, ¿no? La isomería es una de las características muy importantes de los compuestos orgánicos, que los diferencia de los inorgánicos. Los inorgánicos tienen una sola fórmula, para cada compuesto hay una fórmula. Para cada compuesto hay una fórmula. Pero en los orgánicos, para muchos compuestos, puede haber una sola fórmula. Una sola fórmula representa muchos compuestos en los orgánicos. En los inorgánicos no. Una sola fórmula representa un solo compuesto. ¿Ya? Otra de las características, ¿no? Es sus reacciones químicas. Sus reacciones químicas son muy lentas, ¿no? No son rápidas, son lentas, por lo que necesitan de catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es aquella sustancia que acelera la velocidad de las reacciones químicas, ¿no? En este caso, las orgánicas. Como las reacciones orgánicas son lentas, se usan catalizadores, como por ejemplo los biocatalizadores, las famosas enzimas, ¿no? Que están dentro de nuestro organismo, que se usa también a nivel industrial. Otro, 10, ¿no? No todos los compuestos que poseen carbono son orgánicos, ¿ah? Muchos creen que todo compuesto que tiene carbono es orgánico. No, todos los compuestos orgánicos tienen carbono, pero no todos los compuestos que tienen carbono son orgánicos. Parece lo mismo, ¿no? Parece que estoy hablando de un trabalengua. No, pero todos los compuestos orgánicos tienen carbono. Claro, tiene que tener carbono, si no, no es orgánico. Pero no todos los compuestos que tengan carbono son orgánicos. Como por ejemplo, el cianato de amonio, primer compuesto que usó Waller para obtener la urea. Es un compuesto inorgánico, NH4NCO, y tiene carbono, es inorgánico. El monóxido de carbono es inorgánico. El dióxido de carbono es compuesto inorgánico. El ácido carbónico también es inorgánico. Y fíjate, tienen carbono, pero son inorgánicos. El bicarbonato, todos los bicarbonatos, bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio, bicarbonato de calcio. Los carbonatos, carbonato de sodio, carbonato de potasio, carbonato de calcio. Los cianuros, cianuro de sodio, cianuro de potasio, cianuro de calcio. Todos ellos tienen carbono,
pero son compuestos inorgánicos. Y tú dices, ¿y por qué? Por sus propiedades, pues. Tiene diferentes propiedades que los compuestos inorgánicos. Todos estos son muy solubles en agua. Todos estos compuestos que tú ves acá son muy solubles en agua. En cambio, los inorgánicos son insolubles en agua. Los compuestos orgánicos son combustibles. En cambio, todos estos que están acá no son combustibles. Entonces, ya lo estamos diferenciando por sus propiedades, ¿no? A eso se debe que estos compuestos, debido a sus propiedades que tienen, caen dentro de los inorgánicos y no dentro de los orgánicos. Por eso son compuestos inorgánicos. O sea, se los diferencia por sus propiedades. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el elemento más importante dentro de los compuestos orgánicos? Por supuesto que es el carbono, ¿no es cierto? El carbono es el elemento más importante dentro de los compuestos orgánicos. ¿Ya? Entonces, como tal, debemos saber algunas características del carbono, ¿no? Bueno, el carbono es un elemento que posee una característica muy especial, posee alotropía, ¿no? ¿Qué es la alotropía? Es cuando un mismo elemento presenta diferentes estructuras y propiedades, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo del oxígeno, ¿no? El oxígeno se puede, oxígeno molecular y ozono. Y los dos son oxígeno. Pero el oxígeno molecular es O2 y el ozono es O3. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno molecular tiene una estructura, pero el ozono tiene otra estructura. Y los dos son oxígeno, ¿eh? Pero con diferentes estructuras. Y por supuesto, diferentes propiedades. ¿Por qué? Porque el oxígeno molecular tú lo usas para tu combustión, para tu respiración. Tú no puedes respirar ozono, pues el ozono es veneno, ¿no? Es tóxico. Te intoxica, pues, ¿no? Genera cáncer, ¿no? Entonces, propiedades totalmente diferentes. Pero es el mismo elemento. Un mismo elemento con diferente estructura y por supuesto diferentes propiedades. Y a eso se le llama alotropía. O sea, el oxígeno presenta alotropía. ¿En qué? En forma de oxígeno molecular y en forma de ozono. Igual el carbono también presenta alotropía. Vamos a tener el diamante, que es carbono nada más, el grafito, que también es carbono, y los nanotubos, ¿no? El diamante está formado por puro carbono y tiene una estructura, ¿qué cosa? Tetraédrica, así, ese es el diamante. Acá hay un montón de tetraedros unidos entre sí, ¿ya? Y el grafito tiene una estructura hexaédrica, ¿no? Son hexaedros y todos son carbonos acá, enlaces covalentes, ¿no? Con carbono, son hexaedros, ¿no? Y es el mismo elemento, ¿ah? Tiene estructuras diferentes y propiedades diferentes. El diamante brilla, ¿no? El grafito no brilla, es oscuro, es negro. El diamante es la sustancia más dura que existe en la naturaleza. El grafito es una sustancia muy blanda, ¿no? Entonces, sus propiedades son totalmente diferentes. El diamante es un mal conductor de la corriente eléctrica. El grafito es un buen conductor de la corriente eléctrica. ¿Ya? Ahora, este diamante y grafito simplemente son, ¿qué cosa? Carbonos naturales. Así como hay carbonos naturales, también hay carbonos que se han elaborado, que son llamados artificiales, y esos son los llamados nanotubos. Los nanotubos son carbonos artificiales. Se usa bastante para guardar muchos gases, ¿no? A nivel nanoscópico, ¿no? Por eso dice nano, ¿no? Nano de pequeñísima, ¿no? Pequeño su tamaño. También tenemos los famosos, ¿qué cosa? Los fullerenos. Los fullerenos que no son tubulares, sino son esféricos, como una pelota, ¿no? Esos son los fullerenos. Y los fullerenos también son artificiales, solamente que no les he puesto acá, ¿no? Ya, pero son artificiales. Entonces, el carbono se puede presentar en forma natural o artificial. Y puede presentarse en formas alotrópicas, que quiere decir con diferentes estructuras y diferentes propiedades, pero con el mismo elemento, ¿no? Que es el carbono. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar un poco del carbono. El carbono, ¿no? Está dentro de un mineral, ¿no? Dentro de en este caso, de un vegetal, que es el carbón. El carbón, ¿no? ¿Qué es el carbón? El carbón es un mineral que contiene carbono y se clasifica de acuerdo al porcentaje de carbono que contiene. Muchos dicen, carbón y carbono es lo mismo, que no es lo mismo carbono y carbón. No, no es lo mismo, es diferente. Una cosa es carbón y otra cosa es carbono. Tú tienes varios tipos de carbono, pero tienes varios tipos de carbones. Unas son carbonos y otros son carbones. Los carbones, ¿no? Son de varios tipos. O, por ejemplo, el carbón. ¿Qué es el carbón?
El carbón simplemente es un mineral que contiene carbono. Y aparte de tener carbono, tiene qué cosa? Sustancias que son inertes, ¿no? Como tierra, ¿no? Argón, nitrógeno, calcio, sodio, ¿no? O sea, sodio tiene calcio, tiene potasio, ¿no? Que son sustancias llamadas impurezas. Y este es el carbón. ¿El carbón contiene qué? Carbono. El carbón es el mineral, el carbono es el elemento. Y el carbón es un mineral impuro, porque tiene una cantidad de carbono que tiene un porcentaje de pureza, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo de carbón que es el antracita, que contiene aproximadamente mayor al 90% de carbono. Y la turba, que contiene menos del 60% de carbono. O sea, dependiendo de la cantidad de carbono, tú vas a tener los diferentes tipos de carbones. ¿Estamos? Entonces, el carbón es una cosa y el carbono es otra. El carbono es el elemento, el carbón es el mineral que contiene a este elemento. Entonces, nosotros tenemos tipos de carbón. Tenemos la antracita, la hulla, también llamado carbón bituminoso, ¿no? O el carbón mineral, ¿no? Tenemos el lignito y tenemos la turba, ¿no? ¿Ya? Estos son los carbones, ¿no? Los tipos de carbones. Ahora vamos a tener, pues, ¿no? La antracita con un 94,1% de carbono fijo. O sea, es aproximado, ¿no? Dependiendo de la zona de donde se haya encontrado, ¿no? El carbono o el carbón. La hulla tiene 86% de carbono, el lignito 67% y la turba 60%. Ahora, como este tiene mayor cantidad de carbono, o sea, es mejor combustible, genera mayor cantidad de energía, mayor cantidad de calor, o sea, tiene mayor poder de generar calor, mayor poder calorífico, ¿no? 15.720, 14.950, 11.700 y 9.900 BTU por libra, ¿no? O sea, la cantidad de energía que se mide, ¿no? En inglés, ¿no? Energías, ¿no? En sistema inglés. Ya nosotros medimos en Joule, ¿no? Ahora, entonces, en este sentido, aumenta el porcentaje de carbono. Claro, aumenta el porcentaje de carbono, el contenido de carbono. Y como aumenta el contenido de carbono, la antracita es el carbón más antiguo en su formación, por eso que contiene gran cantidad de carbón, ¿no? Carbono. La antracita es el que tiene mayor antigüedad en su formación. Y como tiene mayor contenido de carbono, es mejor combustible y genera mayor poder calórico, ¿no? Y en ese sentido también es más antiguo. O sea, cuando más antiguo sea el carbón, mayor cantidad de carbono contiene. Por lo tanto, mejor combustible será, porque tiene mayor cantidad de carbono. ¿Ya? Y ahí estaría, ¿no? Los carbones. Ahora, vamos a tener cómo están en las capas, ¿no? Encontrados estos carbonos, ¿no? Así. Tenemos qué cosa. La turba, lignito, la hulla, la antracita. La antracita, bueno, se dice que el carbón hay una teoría, ¿no? La teoría vegetal, que se dice que el carbón se ha producido por la descomposición, la muerte y descomposición de los vegetales. Ha habido en determinadas áreas, ¿no? La era primaria, ¿no? Donde han habido muchos árboles, animales grandes, pero también árboles. Estos árboles han muerto, ¿no? Y se han descompuesto. Y se han comenzado a depositar encima, ¿no? Comenzado a depositar encima, ¿no? Arena, ¿no? Arcillas, sedimentos, ¿no? Y ha ido, ¿qué cosa? Profundizando al carbón. Entonces, esas presiones muy altas debido a la cantidad, ¿no? De sedimento que se ha depositado y las temperaturas tan altas debido a las altas profundidades y las sustancias anaeróbicas han comenzado a descomponer el vegetal y se ha formado el carbón, en este caso la antracita. De ahí ha habido otra era primaria también, ¿no? ¿No? Entonces también ha habido árboles, ¿no? Ha habido algún cataclismo, todo, han muerto estos vegetales y otra vez se ha ido depositando y se ha formado, ¿qué cosa? La hulla. Ha habido otra época en nuestra historia, ¿no? Una era secundaria o terciaria, bueno, ustedes conocen de los que son eras, ¿no?
¿Ya? Y también se han muerto estas plantas y se han ido depositando. En sí, el carbón proviene de la descomposición de los vegetales debido a las altas presiones y temperaturas. Y la turba es el carbón más reciente, es el que está nosotros bajo nuestros pies, ¿no? Ahí está el carbón, se está formando, ¿no? La turba se está formando acá. Quién sabe, de repente hay un cataclismo de todas estas plantas mueren y comienza a depositarse encima, y va a haber qué cosa, otra formación, y de tal manera que, pero para eso tiene que pasar millones de años, pues, ¿no? No crean que va a haber un cataclismo mañana, ¿no? ¿No? Y se va a formar, ¿no? De repente sale otro tipo de carbón, ¿no? Y conforme más antiguo es el carbón, más cantidad de carbono tiene y mayor poder calórico, ¿no? Entonces la antracita es el más antiguo y la turba es el más joven, por eso se le dice carbón joven. La huilla se le conoce también como carbón bituminoso o carbón mineral, ¿no? Pero la turba sí se le conoce como carbón joven, ¿no? La huilla es un carbón vegetal, principalmente un carbón vegetal, ¿no? Ya, vamos a ver, aquí tenemos los diferentes tipos, ya tenemos los diferentes tipos de carbón, ¿no? La turba se forma en la primera etapa de la transformación de la materia vegetal, llamado carbón joven. Acuérdense, ¿ah? Es muy buen abono y poco útil como combustible. Se utiliza para fabricar cartones, ¿no? ¿Ya? También tenemos, ¿qué cosa? El lignito, es la turba, ¿no? Es el que está bajo nuestros pies, es un carbón bastante, ¿qué cosa? Poroso, ¿no? El lignito es un tipo de carbón muy abundante. También es llamado azabache, que le faltó la azabache, con estructura leñosa o fibrosa y un bajo rendimiento de combustible. Bueno, dicen que es un bajo rendimiento de combustible, pero se usa como combustible, ¿no? Se usa como combustible en las centrales eléctricas, ¿no? Tiene bajo porcentaje de carbón, pero es muy usado, ¿no? Porque abunda también en gran cantidad, ¿no? Y ahí también se usa el lignito para formar adornos, ¿no? En joyería. ¿Estamos? Ese es el lignito, ¿no? La hulla es el tipo de carbón más importante debido a su abundancia y su alto poder calórico, debido a la gran cantidad de carbono que tiene, se usa como combustible, ¿no? Es el principal combustible, ¿no? A nivel de todos los carbones, ¿no? ¿Ya? Esa es la hulla. Y tenemos la antracita, ¿no? Que contiene el más alto porcentaje de carbono, ¿no? 94 aproximadamente. Constituye la formación más antigua de carbono y de mayor poder calórico. Se encuentra en depósitos de carbón, ¿no? Pero la hulla no se usa mucho porque hay poca hulla, ¿no? O sea, lo que sí se encuentra en gran cantidad, perdón, la antracita hay poca antracita, pero lo que sí se encuentra en gran cantidad y en gran abundancia es la hulla, ¿no? ¿Y por qué de repente en esa época el tiempo del cataclismo que ha pasado ha durado más tiempo, ¿no? Entonces han habido más plantas seguramente, ¿no? Entonces se ha formado mayor cantidad de hulla, ¿no? Que de antracita, ¿no? Antracita, de repente el tiempo de las plantas en esa era ha sido muy corto y ya simplemente has generado poca cantidad de carbón llamada la antracita, ¿no? Y ahí estarían, ¿no? Los diferentes tipos de carbón, ¿no? La turba, el lignito, la hulla y la antracita, ¿no? Pero la hulla es la más importante, ¿no? A nivel, ¿qué cosa? Industrial. Eso es lo que usan ustedes, pues, para hacer su parrillada, ¿no? Cuando van a hacer una parrilla usan el carbón, ¿no? Y usan qué cosa, una piedra, ¿no? Ese carbón, ¿no? Que es la llamada hulla. Ya está, listo. Ahora sí, ¿ha quedado claro, jóvenes, hasta aquí? ¿Todo ha quedado claro? Ahora sí, con esto ya nosotros podemos hacer problemas. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo correcto. ¿Nada? ¿Todo claro, no? Ya, ahora sí. Entonces, empecemos con los problemas. ¿Listo? Ya, si alguna duda tengan, pregunten nomás, no, no tengan miedo, agarren, no tengan vergüenza, dígalo por el chat, ¿no? A nivel qué cosa privado y ya está, yo soy el único que lo va a ver. Ya. Veamos entonces, ¿no? Según la historia de la química orgánica, relacione correctamente, ¿no? Uno, vamos a ver, me dice. Tenemos uno, dos y tres. ¿Con quién se relaciona?
Introduce el concepto de química orgánica. Claro, ¿quién fue? Berzelius, ¿sí o no? Claro, pues Berzelius él fue el primero que propone, ¿no?, la teoría vitalista, ¿no? El concepto de química orgánica, que la química orgánica provenía de los seres vivos. ¿Mm? Esclareció que el átomo de carbono forma 4 enlaces químicos, ¿se acuerdan? ¿No? Eso fue Kekulé, ¿no? Como de forma de un tetraedro, ¿no? Tetraedro, ¿no? Esto fue Kekulé, ¿no? O sea, esto sería la A, ¿no? Kekulé. El carbono tiene 4 enlaces covalentes así, un tetraedro. ¿Ya? Replanteó el concepto de química orgánica al obtener el primer compuesto orgánico en el laboratorio. Bueno, ese fue Wöhler, ¿no? ¿Así? Entonces, ¿cuál sería? 1B, 2A y 3C. 1B, 2A y 3C. ¿Cuál sería la respuesta? Sería la D. ¿Ya? Siguiente. Me dice, respecto a la urea, su atomicidad es 7. Vamos a ver, la urea. Acuérdese, ¿cómo es la urea, no? La urea es el NH2, CO, NH2, ¿no? Es la llamada carbodiamida. Carbo por el CO, di por 2, amida, ¿no? De NH2, ¿no? Carbodiamida. Esa es la urea. Ahora, si tú quieres saber la atomicidad, lo que tienes que saber es contar cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos y cuántos nitrógenos tiene. ¿Cuántos carbonos tiene? 1. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 4. ¿Cuántos oxígenos? 1. ¿Y cuántos nitrógenos? 2. ¿No? Entonces, ¿cuántos átomos hay? Hay un carbono, 4 hidrógenos, un oxígeno, 2 nitrógenos. Entonces sería 8 átomos. 8 átomos, ¿no? Por lo tanto, su atomicidad es igual a 8. Atomicidad, ¿qué quiere decir? Cantidad de átomos, ¿no? Entonces, la primera sería falsa. ¿Ya? ¿Fue sintetizado por Berzelius? No, falso. Fue sintetizado por Wöhler, ¿sí o no? La urea lo sintetizó Wöhler, ¿no? En 1828, ¿no? Bueno, el año no hay necesidad de aprendérselo. Se usa como abono fertilizante por su alto contenido de nitrógeno, sí, la urea, pues, ¿no? Es bastante usado en la agricultura, ¿no? Así como hay urea natural, que lo producen los animales en la orina, hay urea artificial, ¿no? Que se produce en los laboratorios. ¿Es incorrecto mencionar 1 y 2? ¿Cuál sería la respuesta? La C. Es incorrecto, ¿no? Me dicen lo incorrecto. Siguiente. 3. ¿Ya? 3. Marque verdadero o falso según corresponda. La química orgánica, ¿ya? La química orgánica estudia la estructura, reacciones y propiedades de todos los compuestos del carbono. Falso. ¿Por qué? Porque no todo compuesto que tiene carbono es orgánico. No todo compuesto que posee carbono es orgánico. Ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono tiene carbono, pero no lo estudia la química orgánica. ¿Estamos? El sodio, calcio, cloro, fluoro son ejemplos de elementos que se encuentran presentes en mínima proporción en los compuestos orgánicos. Claro, sí, ¿no? Verdadero. No se encuentran en gran cantidad, pero sí en pequeñas cantidades, no mínimas proporciones. Los carbonatos y los cianuros son considerados compuestos orgánicos. Claro, ¿no? Verdadero. Ah, no, falso. Los carbonatos no. Los carbonatos y los cianuros son considerados compuestos inorgánicos, ¿no? Entonces esto sería falso. Carbonatos, como por ejemplo, ¿quién? El carbonato de calcio es inorgánico. Y los cianuros, como por ejemplo, el cianuro de potasio, es inorgánico. ¿Son compuestos qué cosa? Inorgánicos.
¿Ya? Entonces sería falso. ¿Los carbonatos y cianuros son considerados compuestos orgánicos? No, inorgánicos. Entonces, verdadero, falso, falso. ¿Cuál sería? La D. Siguiente, 4. Respecto a la obtención del primer compuesto orgánico artificialmente, indique lo correcto. Ya, el compuesto artificial, ¿no? El primer compuesto artificial, ¿quién fue? ¿Quién fue el primer compuesto artificial? Fue la urea. ¿Sí o no? La urea se fue el primer compuesto artificial. ¿Estamos? Que lo obtuvo Wöhler, ¿no? La urea. Ya, ¿lo obtuvo Friedrich Wöhler en el año 1828 a partir de una sal inorgánica? Claro, del cianato de amonio, ¿no? Es una sal, verdadero, compuesto inorgánico. La reacción química fue, ahí está, el cianato de amonio con este es la urea, ¿no? La urea es NH2 dos veces, CO, verdadero. Reafirmó la teoría vitalista propuesta por Berzelius, falso. No la reafirmó, porque Berzelius poseía, proponía, ¿no? Que los seres vivos se obtenían los compuestos orgánicos, o sea, no la reafirmó, sino más bien la descartó. ¿Reafirmó? No, descartó la teoría vitalista. ¿No? Wöhler reafirmó la teoría, no, reafirmó la teoría vitalista propuesta por Berzelius, no, se descartó, ¿no? La teoría vitalista. Entonces, me dicen lo correcto, sería la 4, sería 1 y 2 nada más, ¿no? La D. Siguiente, 5. Con respecto a las propiedades físicas y o químicas de los compuestos orgánicos, ¿qué alternativa es incorrecta? Vamos a ver, ¿se descomponen con relativa facilidad al calentarlos? Claro, verdadero. Acuérdense, ¿son qué cosa? Termolábiles. Por lo general son solubles en disolventes apolares como el benceno, ciclohexano, tetracloruro de carbono, ¿sí? Sí, son solubles, ¿no? Estos son solventes orgánicos, el benceno, ¿no? Todo eso son solventes, verdadero. En su mayoría arden fácilmente, ¿son combustibles? Claro, son combustibles, arden fácilmente. Generalmente son buenos conductores de la corriente eléctrica y el calor, falso, son malos conductores de la corriente eléctrica y el calor, o sea, tienen propiedades totalmente distintas que los compuestos orgánicos, ¿no? Inorgánicos. ¿Ya? Entonces, acá sí, esta propiedad no le dije, son malos conductores eléctricos, malos conductores eléctricos y del calor. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería la D, pues, la incorrecta, ¿no? ¿Sus reacciones químicas son más lentas? Claro. ¿Que los compuestos inorgánicos? Claro, ¿no? Son reacciones lentas. Entonces la respuesta sería la D. Ya, problema 6. ¿Qué características o propiedades corresponden a los compuestos orgánicos? ¿No? ¿Cuáles son las características y propiedades de los compuestos? En su mayoría son moléculas apolares e insolubles en agua, claro. Son moléculas que no poseen polo, por eso que no se disuelven en el agua, ¿no? Entonces, la 6, que sería verdadero, ¿no? ¿Qué características corresponden a los compuestos orgánicos? En su mayoría son moléculas apolares e insolubles en agua, sí, verdadero, no se disuelven en agua. ¿Resisten temperaturas superiores a los 400 grados Celsius? Falsos, son termolábiles, no resisten altas temperaturas, ¿no? Muy alto ya 400. Los elementos químicos como el carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno siempre forman parte de la estructura de su molécula. Falso, no siempre, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay compuestos, ¿no? Que tenemos, ¿qué cosa? Que solamente tienen orgánicos carbono e hidrógeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. O sea, no siempre los 4 elementos están presentes en sus moléculas. Puede estar 2 presentes, 3 presentes o 4, ¿no? No, puede estar, no, puede estar el metano, 2 presentes. Puede estar, ¿qué cosa? El alcohol etílico, 3 presentes. O puede estar la carbodiamida, ¿no? Y están los 4 presentes, ¿no? No siempre están los 4 presentes, falso. Entonces la respuesta de la 6 sería, ¿qué características o propiedades corresponden? Solo uno, ¿no? La A. Solo uno.
Siguiente, 7. Según la cantidad de compuestos orgánicos, es correcto afirmar. A ver, columna A, columna B. Ya, entonces vamos a ver acá. Yo voy a poner I, inorgánico. Y O, orgánico. ¿Ya? Inorgánico y orgánico. A ver, esto, el CONH2CO, ese es la urea, ¿no? Este es orgánico. NaCO3, este carbonato, este es inorgánico. CH3CN, CN es el cianuro, ¿no? Ah, pero este es orgánico, ¿no? Porque tiene CH3, orgánico. CH3CONH2 también este es orgánico, ¿no? Este no es el cianuro, este es otro tipo de compuesto. Este es este es un nitrilo, ¿no? Este compuesto llamado nitrilo, que tiene CN, tiene carbono, nitrógeno, nitrilo. Ya, esto es una sal orgánica, claro, este es orgánico. CH3CO. CH3CO también es orgánico. El KCN, ah, no, este es porque tiene potasio, ya es inorgánico. H2CO3 es inorgánico. Entonces, me dicen, ¿qué cantidad de compuestos orgánicos? Número de compuestos orgánicos. En A, ¿cuántos compuestos orgánicos hay en A? 3. En B, ¿cuántos compuestos orgánicos hay en B? 2. Entonces hay 2 compuestos orgánicos, 3 compuestos orgánicos en A y 2 compuestos orgánicos en B. Entonces nosotros podemos decir que A es mayor que B, ¿no? Por lo tanto, sería la B. A es mayor que B. Hay más compuestos orgánicos en A que en B. 8. Respecto a la forma de carbono, mencione verdadero o falso a cada proposición. ¿Son alótropos naturales el diamante, el grafito y los nanotubos? No, falso. ¿Por qué? Nanotubos son artificiales. Que son artificial. Artificial. El diamante y el grafito sí son naturales, pero el nanotubo es artificial. Falso. ¿Los fullerenos son alótropos del carbono? Claro, los fullerenos también, ¿no? Verdadero. Que son estructuras esféricas, que le dije, ¿no? Son compuestos alotrópicos, pero en forma artificial. El lignito, ¿no? También llamado azabache, ¿no? Presenta mayor poder calórico y antigüedad que la hulla. Falso. ¿Sí o no? ¿Tenemos cuál? Tenemos la turba, menor que el lignito, menor que la hulla y menor que la antracita. ¿Mm? Entonces, ¿quién presenta mayor poder calórico? En este sentido, aumenta el poder calórico. Y también aumenta la antigüedad. Entonces, el lignito presenta mayor poder calórico, eh, y mayor antigüedad que la hulla. No, presenta menor, ¿no? El lignito presenta menor que la hulla. Entonces sería falso, ¿no? Falso, verdadero, falso. ¿Cuál sería la respuesta? La 9. Se tienen los siguientes carbonos amorfos naturales: la turba, el lignito, la hulla y la antracita. De acuerdo a sus características o usos, ¿qué alternativa es incorrecta? 2. ¿Se usa como adornos? 2. ¿Quién es? El lignito. Sí, verdadero. El lignito se usa como adorno, le dije, ¿no? Y también como combustible, ¿no? Pero para generar corriente eléctrica, ¿no? Principalmente, ¿no? 1. Presenta menor porcentaje de carbono que los restantes. 1. La turba. Claro, la turba es el que tiene, es el carbón más joven, ¿no? Y es el que tiene menor cantidad de carbono. Por lo tanto, verdadero. 3. Es conocido como azabache. 3. La hulla es conocido como azabache. Falso. El lignito es conocido como azabache. ¿Cómo? Azabache. ¿Ya?
3, por su abundancia, es el más importante. ¿Quién es 3? La hulla es el más, y se usa como combustible industrial, ¿no? Sí, es verdadero, ¿no? Es el más importante, la hulla. 4, por la abundancia. La antracita es un carbono de formación más antigua, sí, verdadero. Entonces me dicen la incorrecta. ¿Cuál sería la incorrecta? Sería la C. La C es la incorrecta. ¿Ya? Y el último problema vamos a hacer, ¿ya? El sentido de la flecha se indica el aumento de calor liberado en la combustión de los carbonos impuros naturales. Indique qué alternativa es correcta. ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta, ¿no? Tenemos A menor que B, menor que C y menor que D. Entonces, estamos hablando de quién? De la turba. Estamos hablando de quién? Del lignito. Estamos hablando de la hulla. Y estamos hablando del antracita. ¿No? Porque me dice que en este sentido, oh, el sentido de la flecha indica aumento de calor. Aumenta el calor. Aumenta el calor. Ya, entonces aumenta el calor, aumenta la antigüedad, entonces ya. Ah, es el lignito. Ah, es la turba. Falso. Ah, es la turba. D es llamada antracita. D es llamada antracita, sí. Y B, la hulla. Y B, la hulla no. B es lignito. Falso. A y B son respectivamente lignito y hulla. A, lignito y B, turba. No, al revés, ¿no? Falso. C es la hulla, llamado también carbón mineral, ¿no? Entonces C es la hulla, ¿no? C es la hulla, llamado también carbón mineral, ¿no? Es un carbón vegetal, ¿no? Falso. Carbón vegetal. A es la turba y B es el carbón vegetal. A es la turba, claro, y B es un carbón vegetal, ¿no? Entonces nosotros tendremos acá, a ver, verdadero, ¿no? A es la turba y B es llamado, B, ¿quién es B? Lignito es el carbón vegetal, ¿no? Verdadero. ¿Ya? Y ahí estaría, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La E. Listo, jóvenes. Ahora sí. ¿Quedó claro hasta acá todo? ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda? Profesor. Ya, muy bien. Le voy a dar la clave, ¿ya? Ya, ahí están las claves. Listo, jóvenes. Nos vemos, nos vemos. Hasta hasta otra oportunidad. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídese. Ya, nos vemos, nos vemos.